Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Inmaculada Albán y voy a ser la moderadora de este segundo webinar que se enmarca dentro del curso APS universitario, alineado con los ODS y la Agenda 2030, ha propuesto el Observatorio Universitario para la Promoción del Aprendizaje Servicio de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este observatorio, que es de nueva creación, lo que quiere es desarrollar una serie de acciones formativas y divulgativas para que el aprendizaje servicio pues sea realmente implantado, conocido y que sea una metodología educativa y una forma de generar pues una educación transformadora. El Observatorio Universitario de Promoción al Aprendizaje y Servicio de Canarias se desarrolla dentro del marco del Grupo de Cooperación Educación para el Desarrollo de la Ciudadanía Global, conocido como GEDE de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al cual pertenecemos pues mi compañera Cristina Alfonso, que va a estar coordinando el chat y apoyando el chat en este webinar, y yo misma, Inmaculada Albán, y también por varios compañeros y dirigido por la profesora Ana Cano Ramírez. Este proyecto del observatorio pues, está financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Presidencia y está dentro de las acciones de ejecución para la sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030 del Gobierno de Canarias. Como les decía, dentro de los objetivos del observatorio, pues uno de sus objetivos principales es la acción formativa y va a desarrollar esta acción formativa en 3 webinars. En la primera que estamos desarrollando el primer webinar fue el 3 de junio, donde pasamos de una visión global, estableciendo cuál es el marco para poder establecer el aprendizaje y servicio dentro de la Agenda 2030. El segundo webinar va a ser el de hoy, cuyo título es Educación crítica y transformadora para impulsar el aprendizaje y servicio, educación global, donde lo que queremos es desarrollar y dar a conocer cuál es el enfoque educativo en coherencia con la construcción de una ciudadanía global. Y lo que hace es intentar dar una panorámica sobre el método y el modelo crítico y transformador dentro de la Agenda 2030 a través siempre del aprendizaje y servicio, que nos hace hacer un esfuerzo para tener esa mirada transformadora. Y también les emplazo ya para el siguiente webinar, que terminaría cerrando el curso Aprendizaje y Servicio Universitario alineado con los ODS y Agenda 2030, que es el 30 de junio, el que también se va a desarrollar pues de una forma más directa y tangible cómo aplicar el aprendizaje servicio y la sostenibilidad en los proyectos docentes, ¿no? Que sería ya pues para cada una eh, de nuestras asignaturas o de las aplicaciones docentes que tengamos. Me gustaría ahora dejar claro cómo hemos organizado este webinar para poder ver cómo podemos participar todas y poder desarrollar de forma coherente en estos 60 minutos escasos que tenemos delante. En primer lugar, bueno, pues la ponente, a la cual presentaré después, desarrollará su exposición entre 40 y 45 minutos. La idea es que después tengamos 15 minutos para poder contestar aquellas preguntas que ya les digo que las van a tener que hacer a través del chat de forma escrita. Y como les decía, mi compañera Cristina Alfonso pues va a estar pendiente de cuáles son esas cuestiones que plantearemos en los últimos 15 minutos. También tengo que advertir que, bueno, que este webinar se va a quedar grabado y se va a quedar alojado dentro de la página web del Observatorio de Aprendizaje y Servicio de Canarias y que por lo tanto pues quedan todas las personas asistentes informadas de que están en una grabación. Y sin más, pues voy a dejarle paso a la persona importante de esta tarde, que es realmente nuestra ponente, que es la profesora Silvana Longueira Matos. Ella es miembro del grupo de investigación Terceira Generación de la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es profesora del Departamento de Pedagogía y Didáctica de la misma universidad. Una de sus líneas de investigación están centradas en la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Ha desarrollado diferentes proyectos y estudios de investigación donde realmente se centra en la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía global y la cooperación al desarrollo, analizando
desde un punto de vista cómo la universidad puede contribuir a formar a personas críticas y comprometidas con la justicia social y ambiental. Ha trabajado especialmente desde una dimensión socioemocional del aprendizaje y relacionando siempre la educación, la cultura y la sostenibilidad. Dentro de su compromiso de transferencia o de impacto de esta forma de ver la educación, pues podemos destacar diferentes cargos que ha tenido fuera de la universidad, como puede ser participando en comisiones sectoriales de la CRUE, comisiones y grupos de trabajo de sostenibilidad con respecto siempre vinculados a temas de Agenda 2030, sostenibilidad, estudios de desarrollo. Y bueno, actualmente podemos decir que ha sido nombrada por el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en este año 2026. Por lo tanto, tenemos por delante 60 minutos para disfrutar de una persona y una docente que se caracteriza por articular una vinculación fuertísima entre su conocimiento académico, la innovación educativa y conseguir una transformación institucional hacia modelos sostenibles. Así que, sin más, les dejo la palabra a la profesora Silvana Longueira Mata. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inma, por la introducción que nos has hecho para que todas estemos situadas en el webinar, pero además gracias por mi presentación. A mí estas cosas siempre me dan un poco de pudor, ¿no? Porque en 2 minutos metemos la vida académica de alguien y siempre es así como muy inflado todo y además genera muchísima responsabilidad para los minutos que nos esperan ahora. Así que, bueno, vamos a ver si somos capaces si soy capaz de ajustarme al tema y aportar algo a lo que ha comentado en el webinar anterior la profesora Irache Amiano. Y sobre todo, si caminamos un poco hacia la utilidad, ¿no? de todo este marco que hemos estado compartiendo estos días y que compartiremos en la siguiente sesión. Gracias también Inma y a Cristina, porque Cristina ahora está escondida de apuntadora, pero serán las dos personas, primero que me vigilen a mí en el tiempo y segundo que gestionen las entradas en el chat. Así que yo ya me he puesto aquí el cronómetro para portarme bien, pero Inma, si ves que me voy de tiempo, me das aviso. Yo siempre bromeo con que en la universidad tenemos que hacer un ejercicio de depuración y durante un par de años dejar de utilizar las presentaciones de PowerPoint. Sería todo un reto para nosotras y para nuestras estudiantes, pero al final siempre lo incumplo, así que voy a compartir mi presentación. Vamos a ver si me deja hacerlo la plataforma o si yo me entiendo con la plataforma para poder hacerlo, porque ahora no estoy encontrando. Aquí está. Perdona, estoy acostumbrada a otra. Bueno, con este apellido y este acento no puedo negar que estoy en Compostela, sí, al norte de la península, pero está claro que esta distancia parece como que tardan un poquito las cosas en llegar. Así que si notan alguna distorsión en este sentido es porque llevamos un pelín de retardo. Bueno, pues nuestro trabajo de hoy, nuestro título de hoy es Educación crítica y transformadora para impulsar el aprendizaje de servicio dentro del marco conceptual de la educación global. Yo les propongo un pequeño ejercicio, un pequeño juego. Todo está muy desactualizado. Queda claro por mi presentación, pero también por mi incapacidad de atender el chat y la pantalla, que no soy nativa digital. Esto se nos nota mucho. Entonces, yo todavía trabajo con este tipo de proyecciones, ¿no? Si ustedes van ahora al Google Maps o al Google Earth, pueden comprobar esto de otra manera, que sería un juego a hacer con nuestras estudiantes. Esto, bueno, tienen delante una proyección, ¿no? de un sistema cartográfico. Supongo que les suena raro. Estamos mucho más familiarizadas con este. ¿Sí? Este es el modelo Mercator. Espero que lo estén viendo al mismo tiempo que yo lo comento. Este es el modelo Mercator. Estamos hartas, ¿no? En nuestro sistema de escolarización, publicidad, medios, de que la referente que tenemos universal, global, de nuestro planeta es donde los países del norte ocupamos casi una franja central, ocupamos muchísimo en el mapa y además, bueno,
tenemos como una relevancia mayor, ¿no? que otros países. Esto construye un imaginario. No sé si Mercator tenía esta intención o no, es complicadísimo. Bueno, las personas que estáis conectadas, que sois especialistas en cartografía y en geografía y demás, sabéis mucho más que yo de esto. Es muy difícil, algo que es esférico, ¿no? Hacerlo en un plano. Pero de todos modos, al final acabamos generando unos imaginarios, construyendo unas formas de ver que pueden ser entendidas de otra manera. Por eso os ponía al inicio esta proyección, que es la proyección de Peters, que tampoco se ajusta exactamente. Por eso os digo que vayáis un poco. Es muy interesante cuando vais a Google Maps jugar con la proyección en plano y después iros a la proyección, a la de esfera, a la de tierra, y veréis la diferencia, que la planificación en plano del Google Maps se parece mucho al Mercator, y sin embargo cuando la vemos en el espacio real que ocupa esféricamente, veréis la distorsión entre los territorios, ¿no? Veis que aquí África y Iberoamérica ocupan un espacio mucho mayor. El espacio que les corresponde de centralidad, es decir, el Ecuador no está en España y Estados Unidos, sino que está mucho más abajo. Aún así, estos calores que tenemos, pero que, que realmente no estamos en el Ecuador, no somos el centro del globo terráqueo. Todo esto tiene mucho que ver con nuestro concepto y nuestra manera de entender los territorios y los países. Es un juego. Yo cuando hablo de educación para la ciudadanía global o de educación transformadora, ahora hablaremos de los conceptos, siempre empiezo con esto en clase y también, por ejemplo, con el mapa de Australia, ¿no? Que es un mapa que nosotros siempre vemos al revés, que se utiliza de otra manera. Bueno, al final, que implica las construcciones mentales que nosotras nos hacemos, al final generan imaginarios. Y esos imaginarios trascienden el uso original que todas estas proyecciones, que todos estos modelos, para los que nacen estos modelos, ¿no? Os decía que a continuación hablaríamos un poco de los conceptos. Hoy nos proponían el observatorio hablar de educación crítica y transformadora. En este marco, cuando consulten literatura académica de instituciones supranacionales, etcétera, encontrarán de entidades, porque las entidades sociales también están trabajando mucho y generando materiales muy interesantes en este marco, encontrarán un montón de conceptos. Yo no voy a entrar en esta guerra. Yo soy de teoría de la educación, imagínense ustedes lo que invertimos nosotros en tiempo en discutir sobre los conceptos, pero en este caso realmente a mí me importa poco el cartel que ustedes se quieran colocar. ¿Sí? Creo que tenemos que partir de una vez de esta óptica de no trabajar en compartimentos estancos y buscar un poco lo que nos une. En este marco hay, bueno, muchas entidades, muchas organizaciones, profesorado universitario. La universidad no es ajena a esta parcela, a esta parcelación del conocimiento y a esta parcelación de los usos conceptuales. De hecho, saben que utilizamos los conceptos casi como un patrimonio. Entonces, bueno, pueden encontrar la cuestión de la educación ambiental, de la educación para el desarrollo, educación para el desarrollo de la ciudadanía global, educación para la ciudadanía mundial, educación para el desarrollo sostenible, educación para la sostenibilidad, 50.000, educación global, educación para la ciudadanía global, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos tienen algo en común. Es verdad que se han ido asociando a determinados momentos, ¿no?, en los que la educación transformadora, la educación para la ciudadanía global, iba avanzando, pero es verdad que todos son contemporáneos actualmente y se usan de manera a veces incluso indistinta. Pero la propuesta que nos hace hoy el observatorio de trabajar sobre este concepto de educación crítica y educación transformadora es muy interesante. ¿Por qué educación transformadora? Bien, les decía, yo que soy de teoría de educación, para mí educación, si no es transformadora, no es educación. Pero es verdad que a lo que nos está apelando esta cuestión ahora mismo, el concepto es muy oportuno, además haber puesto crítico, ¿no?, al lado de transformador, lo que nos está interpelando esta idea de transformación es de que trabajemos para construir modelos distintos para el cambio, para ser proactivas con ese cambio, esa transformación que necesitamos. Que parece que no acabamos de ser, ¿no? Entonces es interesante esa avanzadilla, esa casi provocación de que empecemos a pensar qué cambios necesitamos para afrontar los grandes retos que tenemos sobre la mesa, ¿no?, que tenemos delante.
El otro día nos hablaba Irache de la Agenda 2030. Aunque tengo muchas diapositivas de esto, prometo pasarlas rápido, ¿de acuerdo? Porque ella ya hizo una introducción sobre el tema. Me interesa qué papel tiene la agenda en todo este cambio de idea o cambio conceptual sobre la educación crítica transformadora, educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, que es el término que aparece en la Agenda 2030. Bueno, saben de sobra cuáles son los 17 ODS. Hay uno en concreto, el 4, que se dedica a educación y a la calidad de la educación. Ahora hablaremos dentro de un momentito de una de sus metas. Saben que cada ODS tiene sus metas. Por favor, revuelvan en las metas y sobre todo, por favor, revuelvan en los indicadores de las metas. Porque esto nos da, el ODS, el cartel del ODS es siempre muy oportuno y muy atractivo. Pero si nosotras nos vamos a las metas y cómo se están midiendo esas metas, encontraremos nuestras oportunidades de trabajar e incluso nuestras oportunidades de generar nuestros propios indicadores, más cuando estamos hablando de que acaban de crear un observatorio, ¿no? Entonces, ojo con los indicadores, porque son interesante ver cómo, desde mi punto de vista, bueno, yo soy muy pro de la Agenda 2030, me parece que 190 y pico países llegasen a un acuerdo en un punto determinado para generar esta propuesta me parece muy potente. Es verdad que también creo que el diagnóstico, que son los 17 ODS, son mucho más oportunos que después la hoja de ruta que se consiguió crear. Y esto también ya lo podíamos prever, ¿no? Cuando había un ODS 5 de igualdad de género y la diversidad de países que firmaron este tratado, pues evidentemente algunas metas y algunos indicadores se quedaron fuera porque no había un consenso suficiente. Pero también es verdad que, lo dicho, que cada ODS, cada país, cada persona, cada institución tiene un recorrido y un compromiso para trabajar en esto. Es verdad también que estamos casi al final del trayecto, ¿verdad? Los ODS son hasta 2030, nos encontramos en 2026. Bueno, hay retos importantes, la pandemia cambió también mucho la ruta y la mirada, pero bueno, creo que es interesante que se trabaje un poco esta parte, ¿no? De los indicadores y de las metas. La Agenda 2030 tiene una cuestión muy potente en educación para la ciudadanía global, que es por primera vez ella le llama vías cuando habla el documento de la agenda, le llama dos vías, ¿no? Que se unen dos rutas, dos caminos que hasta ese momento es verdad que iban en paralelo, pero se cruzaban pocas veces, que es todo aquello que tenía que ver con lo verde, con lo ambiental, con la naturaleza, que se gestionaba a través de las conocidísimas cumbres de la Tierra, ¿no? La más conocida, la de Río y la de Río +20. Y por otro lado, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se utilizaron mucho, pero se utilizaron mucho en la vertiente más de cooperación internacional, que como los países del norte donantes imprimían ciertas prioridades hacia los países del sur receptores de la ayuda, ¿vale? Entonces aquí tenemos como dos marcos, los de los ODMs, que son los antecesores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por otro lado la Cumbre de la Tierra, que por primera vez en la Agenda 2030 se interpelan en que trabajen conjuntamente. Bueno, esto no es así exactamente todavía. Hay entidades especializadas en cada una de las miradas, en la ambiental y en la de justicia social. La propia universidad investigamos por separado. La UNESCO está sacando informes separados, aunque hay algunos que intentan hacer ese esfuerzo común, pero bueno, parece como que seguimos, nos está costando unificar las dos partes. No voy a enredar en el por qué, mi teoría es que una es mucho más fácil de abordar que la otra, pero esto seguramente, ninguna es fácil, pero puestos a abordar es posible que una sea más fácil que otra. Y hay una parte muy interesante aquí, que es el objetivo 17, que tiene mucho que ver con esta parte de aprendizaje-servicio, que es el de alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Y en esto la universidad es una institución, no sé cómo decirlo, matriz, que puede funcionar como una forma de ligar, de juntar, de sentar a dialogar actores y agentes que a lo mejor de otra manera no conseguirían cooperar y establecer un diálogo, pero también tiene esta otra parte de necesitar, ¿no?, proyectar
y la colaboración con otras entidades para conseguir llevar a cabo sus metas, como nos decía el otro día Irache. Bueno, nada, esto redunda sobre lo mismo. Las famosas 5Ps. Bueno, perdóneme que vaya tan atrás en la agenda, pero creo que las personas que se incorporan ahora al aprendizaje servicio y a la agenda, pues partimos así como de 2 o 3 pinceladas para que todas estén situadas en el mismo sitio. Las grandes protagonistas de estas 5Ps, personas, planetas, prosperidad, paz, las 5Ps se piensan en inglés, ¿vale? En castellano son alianzas, en gallego también nos quedó muy bien porque también tenemos una palabra que empieza por P para generar esto, pero las dos protagonistas son personas y planeta, ¿no? Si lo vemos por ODS, ustedes tienen aquí los ODS, son 5 ODS vinculados a personas, a planeta y otros 5 a prosperidad. Si se fijan, para mí los 10 primeros son los 10 primeros que tiene aquí ordenados. Son los fundamentales, los otros al final empujan, ¿no? Paz tiene uno, potentísimo, fíjese, paz. No se queden solo con paz, que está la cosa también para que necesitásemos un ODS de paz, ¿vale? Pero fíjense que además tiene justicia e instituciones fuertes. Tela, ¿eh? Con la que nos está cayendo. En 2016 era un momento donde España también estábamos en una situación complicada, pero ahora, de nuevo, este ODS 16 vuelve a ganar fuerza. Y el 17, como asociaciones, partnership, que es lo que se utiliza en la agenda, pues como esa manera de conseguir colaborar. Dos cuestiones de la agenda: su transversalidad, su integralidad, aunque ustedes se empeñan en trabajar un ODS, a poco que lo hagan bien, estarán trabajando muchos más de la agenda. Es casi imposible extraer uno y trabajar aisladamente con él y no estar tocando. Por ejemplo, educación es uno de los más transversales, ¿no? Seguramente junto a igualdad de género. Al final, cuando hablan de acción por el clima, todo el rato aparece en las distintas metas la cuestión de educación y de ser capaces de que las personas se sensibilicen, de que aprendan, de que se enreden, ¿no? En cada uno de los ODS, al final, educación e igualdad de género están muy presentes. Y por último, la famosa frase de la agenda: no dejar a nadie atrás. Bueno, esto era una cuestión fundamental. Antes les decía que los ODS trabajaban mucho del norte hacia el sur. Aquí todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad y cada uno tiene que hacer sus chequeos internos, sus evaluaciones para entender cuál es la parte con la que tiene que responsabilizarse. Bueno, digo, esta es un poco la comparativa entre ODMs y ODS. Ven que los ODS ocupan mucho más por esto que decíamos antes de la unión de las dos miradas y de las vías. Esta mirada y dos vías pasa también en educación, ¿vale? De repente el ODS 4, sí, el ODS 4 nos habla de unir educación para el desarrollo sostenible con educación para la ciudadanía global, que eran un poco los dos términos que venían utilizándote por separado. Yo he metido aquí esta diapositiva porque siempre me interesa destacar que un proyecto que era en 2016 hizo una evaluación de los ODS y ya nos advertía de que había 3 que eran más o menos fáciles de cumplir. Bueno, lo de fáciles pongan entre comillas, pero que eran alcanzables con pequeños cambios. Sí, ellos lo llaman reformas pequeñas. Después había 9 que teníamos que hacer ya una revolución para conseguirlos. Pero ojo que había 5 entre los que estaba cambio climático que lo que había que hacer era como un giro, un volantazo absoluto, ¿no? de la direccionalidad que llevábamos para alcanzarlos. Y no estaban tan fuera si ven las últimas evaluaciones de los ODS del cumplimiento, no iban tan fuera de línea. Lo digo porque es que estamos a punto de cumplir nuestro tiempo, ¿no? de Agenda 2030 y estamos en esta situación casi descrita por esta gráfica, ¿vale? O sea que tenemos todavía mucho que caminar. Una pincelada también sobre los conceptos de desarrollo y sostenibilidad. El concepto de desarrollo no me gusta nada, pero está en la agenda, ¿sí? Depende siempre qué etiquetas le pongamos a las palabras, ¿de acuerdo? Nos dice UNESCO, esa gráfica que tienen ahí es de UNESCO, que al final la UNESCO lo dibuja como círculos concéntricos. La parte económica tiene una parte, la social enreda, ¿no? y sobrepasa la económica. Es la lógica que nos compra todas. Yo me siento mucho más cómoda con algo así, ¿sí? Donde todas las partes tienen un peso importante y se conectan. Pero todavía me siento mucho más cómoda con esta, donde hay 3 partes fundamentales, que es la ambiental, la social y la ambiental, social y la económica.
A mí la económica me cuesta mucho, ¿eh? Seguramente hay economistas conectadas y estarán diciendo qué barbaridad dice. A mí, como no estoy familiarizada con ella, me cuesta más. Pero si metemos la económica, metemos otras al mismo peso, que es la política, la cultural, ¿vale? Entonces, el concepto de desarrollo y de sostenibilidad tiene muchas patas, vamos a decirlo así, y que están interrelacionadas, están profundamente imbricadas y por eso es tan difícil tocar la madeja, tirar de un hilo de la madeja y si no mueves el resto de hilos o no te preocupas porque otras cosas cambien, es casi imposible desenredarla. ¿Sí? Les dejo aquí algunos de los documentos que referenciaré. Tienen un QR, entendiendo que esto después será un vídeo fácilmente accesible para que ustedes se quieren acceder. Les dejo ahí un vídeo de Paco Eras, de la Oficina de Cambio Climático, donde nos explica por qué nos cuesta tanto. Hay distintas piezas sobre este tema, pero bueno, nos cuesta tanto actuar sobre el cambio climático. Yo creo que vale la pena. Hay, insisto, seguramente ustedes conocen muchos más recursos, pero es verdad que hay como una resistencia, ¿no?, social, personal, a hacer frente a los grandes retos globales, a los cambios que estamos sufriendo y a veces es difícil de comprender. Nos decía el otro día Irache que dentro de las universidades todo este marco tiene como cuatro grandes áreas, uno el de la gestión de la gobernanza. A mí la palabra gobernanza me parece muy grandilocuente, ¿no? Si nos preocupamos de gestionar, ya bastante tenemos que fregar en casa, pero la parte de gestión de las universidades, somos grandes empresas y somos grandes. Santiago de Compostela, pues piensen ustedes que es la universidad, es una ciudad pequeña, o sea, una ciudad chiquitita dentro de una ciudad muy pequeña, ¿no? Ocupamos muchísimo espacio en la ciudad. En lo bueno, no se comprendería una ciudad como Santiago sin la universidad, pero también en lo malo, tenemos un impacto brutal. Todos los días entran y salen 20 y pico mil personas, ¿no?, a los campus, con lo cual, bueno, pues tenemos que nuestra gestión interna es importante. Y en la parte de justicia social, pues también somos 30.000 personas que tienen sus necesidades, sus cambios, entonces esta parte hay que atenderla bien. Hay una parte de investigación, que es por la que tal vez somos más conocidas, no sé si reconocidas, pero conocidas sí, las universidades. Hay una parte de docencia y formación, también se acude a nosotras, ¿no?, para esta cuestión. Y hay una parte, nos decía el otro día Irache, de extensión universitaria, de compromiso social, de tercera misión, como le quieran llamar, de responsabilidad social universitaria, hablaba ella el otro día, que también tiene un peso importante, ¿no?, y que a veces nos liga mucho con el entorno, con las redes, con el tejido social, que también es una de las cosas que nos importa ahora. Casi es imposible trabajar una de estas áreas, es indisoluble de las otras, ¿eh? Pero bueno, esta división es interesante porque a veces nos focalizamos en una sola cosa y nos queda por ver otras. Bueno, la universidad estamos presentes desde que se empezó a trabajar la Agenda 2030. En su momento, en 2018, bueno, se nos interpeló para que formásemos parte de los planes de acción de España de la Agenda 2030. Hay algunas de las cuestiones que surgieron sobre las que debíamos trabajar, entre las que estaba el desarrollo de competencias relacionadas con el desarrollo sostenible e inclusivo dentro de los planes de estudios y tanto en la formación de nuestros y nuestras estudiantes como en la del personal de la universidad, ¿no? Os decía antes que, bueno, dentro de este 4 hay una meta concreta que es la 4.7, que nos habla de que, bueno, pues, se debe de asegurar que todo el alumnado adquiere conocimientos y prácticos sobre desarrollo sostenible y sobre ciudadanía global, y que esto además es una de las metas, es decir, hay indicadores asociados para poder medirlo, ¿no? Bueno, ¿dónde nos situamos? ¿Dónde nos estamos colocando? Tanto sobre sostenibilidad sobre la justicia social, ¿no?, que son como dos referentes sobre los que se ha trabajado y sobre los que se ha escrito. Coincidimos en que hay un enfoque blando, hay un enfoque más fácil, digamos, de trabajar desde la universidad y un enfoque crítico. El otro día nos hablaba Irache de cuestiones de responsabilidad social universitaria. Yo a veces, en estos años que llevamos con Agenda 2030, con una imagen corporativa de la agenda tan bonita, porque en eso sí que han acertado súper bien, ¿no?, con esos ODS tan bonitos, tan coloridos, donde todos nos hemos comprado las pegatinas y las hemos pegado en todos los sitios que podíamos. A veces tengo la sensación de que nos hemos quedado en esto.
¿no? Clasificar lo que ya estábamos haciendo por objetivos de desarrollo sostenible y me falta como ese empujón de un poco más allá. Claro, es muy difícil dar el salto entre el enfoque blando y el enfoque crítico. Incluso en cualquier empresa, también en las universidades, en otras acciones, en otras entidades, está este término de greenwashing o de ese watching, ¿no? También hay por ahí algún escrito en este sentido, de que cuánto utilizamos estos términos para lavar un poco o para aclarar un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión, después volveremos a esta diapositiva, es dónde nos queremos situar en las universidades. Las personas que están aquí hoy, desde luego, si no estamos en el cuadro verde, estamos como con un pie en uno y en otro, porque si no, nadie se conecta en pleno julio a una formación para intentar cambiar las cosas. Les dejo aquí un documento que fue relevante en su momento de cómo las universidades podían trabajar esta cuestión de los ODS y la Agenda 2030. Utiliza el mismo puzzle, ¿vale? Le llama, hay ligeras diferencias, lo de investigación, educación, gestión y aquí le llama liderazgo social. Bueno, es un documento de las universidades australianas que Red tradujo al castellano y que en su momento las personas que no estén familiarizadas con esto es una buena forma de empezar. Y este documento se nos habla de esto. Esto yo lo voy a utilizar en doble sentido. Las universidades lo deben de hacer, las personas que estamos en aula nos sirve para empezar, ¿vale? Primero, hacer un mapeo de lo que ya se está realizando. ¿Qué cosas estáis haciendo en clase que tienen que ver con esta mirada de transformadora, de cambio, de sostenibilidad? Utilicen la etiqueta que quieran. ¿Qué cosas estáis ya haciendo? Porque a lo mejor hay algunas cuestiones que no es inventarnos algo nuevo, sino profundizar en aquello que ya estamos haciendo. La segunda cuestión, desarrollar capacidad y liderazgo interno y de los ODS. Bueno, esto está muy redactado en línea institucional. El hecho de que estáis aquí, ya estáis generando capacidades, ¿sí? Buscar formación, leer sobre esto, aliaros con las compañeras. Es fundamental. Yo digo, pues, por mis compañeras hace rato que hubiese tirado la toalla. Después os comentaré algunas cuestiones a título casi personal, por la experiencia de aula de todos estos años de aprendizaje-servicio. De todo esto que habéis hecho, de este mapeo inicial en estos primeros dos pasos, identificad prioridades, oportunidades y deficiencias. Y que no nos dé miedo hablar de deficiencias, ¿vale? Porque a veces pues no llegamos a todo, y de las cosas que queremos hacer, cuáles se podrían hacer mejor, qué oportunidades tenemos alrededor. Pues miren, el observatorio es una oportunidad, ¿no? Dentro de la universidad en la que ustedes están, bueno, una parte de las personas conectadas que están aquí, y elegir prioridades. A veces querer hacer mucho es peor, entonces elijamos prioridades. Después ya iremos sumando y ya iremos enredando. Aquí nos habla después de integrar, implementar, incorporar los ODS en las estrategias políticas y planes de la universidad. Yo les diría, vale, integren ahora hablaremos un momento de esto, el nivel institucional no es ajeno a lo que nosotras hacemos en aula. Integren, implementen, incorporen los ODS a sus planes de estudios. En el webinar 3 tendrán oportunidad de profundizar un poco más de esto. Y después, súper importante, monitoricen, evalúen y cuenten. Dos cosas. En la universidad hacemos muchas cosas en aula, pero no somos capaces de darle seguimiento, evaluar exactamente cómo fue la experiencia. Es importante que al final de cada proceso dejen un tiempo para evaluar como docentes qué estamos haciendo y si esto valió la pena, qué aportó, qué cambios generó. Y además que lo contéis. Ahora hay muchos foros donde poder contar, publicaciones, jornadas. Si la universidad no las crea, pues las buscáis fuera, pero hay sitios donde nos encontramos, donde contamos, donde aprendemos unas de otras. Hacemos mucho, contamos poco. Esto también nos pasa en investigación. Y además contamos mal, porque como estamos, nuestra experticia está en otra cosa, ¿no? No en comunicar, y creo que es una parte importante. Vale, en docencia y en formación hay normativa, no me voy a parar en esto, ¿vale? Hay normativa, el otro día nos hablaba Irache de la ley de universidades, nos hablaba de la de cooperación. Bueno, hay otras que además apoyan. Depende de qué área seáis, esto nos ayuda, fortalece, ¿no? Nuestra, no sé cómo decirlo, nuestra decisión
de haber trabajado sobre esto y desde qué enfoque. La Ley de Cambio Climático habla de educación para el desarrollo sostenible, fíjese, la de cambio climático y transición energética, que en principio pues no ligaríamos directamente a las universidades. Vale, trabaja de educación habla de educación para el desarrollo sostenible y además habla concretamente de la formación del profesorado. O sea, aquí nos pilla en pleno, ¿sí? Hay un documento fundamental que no sé qué impacto va a tener en sus universidades, que es el decreto 822 de 2021, que aunque hablaba en general, ha tenido otras repercusiones sobre los vínculos a las áreas, etcétera, etcétera. Hay un artículo, el 4, que habla de los principios rectores en el diseño de los planes de estudios de los títulos universitarios y nos dice que hay que incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto, hay algunas universidades que han trabajado muchísimo en esto y dentro de las que han trabajado mucho en esto, unas han tenido más éxito y otras menos, pues por las dificultades internas y nuestra forma de trabajar y de ser, ¿no? De las propias universidades. La carencia de este documento es que no nos decía el cómo hacerlo, pero sí que nos obligaba. Es decir, ahora ya no es que nosotras seamos un grupo de profesoras interesadas en este tema. No, es que todo el profesorado universitario tiene que integrar esta cuestión en sus planes de estudios. Punto. Piensen si han tenido alguna medida en su universidad o no. Les dejo también este texto de UNESCO que habla de competencias para la sostenibilidad. Tenemos varios marcos de competencias para la sostenibilidad. Yo he elegido 3. He elegido este de UNESCO porque, aunque es del 2010, la traducción es del 2018, si no me equivoco, el texto original en inglés es del 2017, pero nos da, bueno, un marco para poder trabajar. ¿Qué competencias están vinculadas a la sostenibilidad que nosotras podemos ver si de alguna manera estamos trabajando, si ya están reflejadas en nuestros planes de estudios? Las de UNESCO a mí me parecen interesantes, son como muy sintéticas, muy concretas y también bastante diversificadas porque al final son 8 y nos dan juego. Ese informe PISA que tampoco nos gusta, 2018 Sánchez lo promociona la OCDE. Fíjate, UNESCO OCDE son enfoques paralelos en absoluto, cada una tiene un interés muy concreto. Pero hay que reconocer que la OCDE en 2018, a través del informe PISA, se interesó por medir cuál era la competencia para la ciudadanía global del alumnado europeo. Bueno, solo se hizo este año. Tienen varios informes, el de la propuesta inicial y el de resultados posterior, pero es interesante. Está un poco escorado, si me permiten la palabra, hacia la parte de interculturalidad, migraciones, pero bueno, interesante. Hay una propuesta además de preguntas que si indagan un poco, tienen cierta capacidad para ser adaptadas a nuestro contexto. Es un documento interesante. Y por último, el más reciente y tal vez el más conocido ahora mismo es de 2021, si no me equivoco. Son de las competencias, las Green Com europeas de la Unión. Ojo al título, porque es horrible. Green Com, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Competencias verdes, parece que nos estamos refiriendo a una parte solo sobre sostenibilidad, pero si después entran en el documento y bichean un poco, verán que hay una parte que también nos compete a la parte de justicia social, ¿no? Realmente habla del pensamiento sistémico, crítico, de la parte social, etcétera, etcétera. Es un documento que el título hace muy poca justicia a la parte interna, pero yo creo que vale la pena también tenerlo como dentro de la órbita, ¿no? Las personas que estamos interesadas en este marco, como para poder justificar y para poder trabajar lo que estamos haciendo. Hay un documento que es anterior, a mí me parece muy relevante, muy interesante, las directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículum, que propone 4 competencias. Es de CRUE, del grupo en aquel momento se llamaba CADEP, después se llamó de sostenibilización curricular y ahora de sostenibilidad en la docencia o algo así. Va cambiando el nombre, pero la intención y el núcleo central es el mismo, el cómo trabajar sostenibilidad dentro de las aulas. Y nos habla de 4 competencias que al final sintetizan. Aunque es anterior al documento de UNESCO, sintetizan muy bien los que hemos visto hasta el momento. Yo, si ustedes tienen que elegir, me quedaría con este y con el de la Unión Europea. Hay como 2 marcos que les pueden dar como fuerza a la hora de sentirse empujadas, ¿no? hacia este trabajo. Muy rápido.
Las 4 competencias nos hablan de contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, lo local y lo global. Esta parte es muy interesante. Cuando hablamos de educación para la transformación, educación para la acción global, educación crítica, ser capaces de jugar con esto. Y en aprendizaje-servicio, esto es la base. Cómo trabajamos problemas locales que tienen un impacto en lo global o al revés, lo podemos ver al revés. Pero esta dimensión de lo más próximo, con lo que al final nos une a todas como ciudadanas del mundo, es imprescindible. ¿Vale? Utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. Esta es otra parte que sintetiza un poco las competencias. Participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. Aquí estamos entrando de lleno en la parte de aprendizaje de servicio y aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad y los comportamientos personales y profesionales. Y aquí entramos en otro melón, si me permiten el concepto, que no es muy académico, pero creo que es muy gráfico, el de las cuestiones de actitudes, valores, que van más allá de la parte de conocimientos, ¿no? Que a veces es a la que nos remitimos en las materias y que al final nos interesa mucho trabajar desde este enfoque. Tienen un documento que también la recomiendo, el informe de aplicación del Real Decreto 822, les queda ahí el QR. ¿De acuerdo? Este informe se hizo expresamente para intentar ayudar a las universidades a ver cómo podían orientar, qué podían hacer. Fíjense que habla de una parte de competencia, identificación y análisis de las competencias de los planes de estudios, es decir, hacer primero una evaluación, las líneas de acción y al final las líneas de impulso desde la gobernanza. Ahora haré un comentario a esto. A mí me interesa mucho la del medio. Normalmente, en el nivel en el que nosotras estamos, como docentes, como profes, nos interesa mucho esta parte de medio, ¿no? El documento muy rápido nos dice que comprobemos los componentes curriculares, ¿no? De nuestras guías y veamos si están ahí las competencias y con qué se relacionan, ¿no? Y si esas competencias al final se traducen en resultados de aprendizaje. Las competencias por sí mismas nos dejan en un plano teórico, digamos, de justificación, pero si no las aterrizamos en resultados de aprendizaje, en algo que sea evaluable, es más complicado. Trabajo coordinado de los equipos docentes. Esto es imprescindible. Yo es que en la universidad estamos tan solas y trabajamos tan individualmente que el hecho de que se hayan agrupado para generar un observatorio, que hagan estas formaciones, que discutan entre ustedes, que lleguen a acuerdos, que se peleen, también vale, lo que quieran, pero que trabajemos en conjunto. ¿Sí? Pero, y lo podemos hacer a distintos niveles, ¿vale? Ahora en las materias trabajamos por curso, por semestre, por módulos, por áreas de interés, me da igual. Dentro de una misma materia a veces somos un batallón de profesorado, vale, trabajemos conjuntamente. Y no hace falta que al principio enredemos a todo el mundo, pero que si encontramos las alianzas adecuadas es mucho más fácil arrancar. Que esto se incluya en los TFGs y TFMs, la evaluación de qué ODS pueden estar tocados, pero además que esto se tenga en cuenta en los criterios de evaluación. Y por último, y muy importante, lo que decía antes, el seguimiento y la valoración de cómo nos va en este proceso. Había una sugerencia añadida a todo esto, que era la posibilidad de ofertar una materia especializada. Bueno, al grupo que hicimos este documento nos gustaba Regulín. Entendemos que puede ser una salida, pero piensen ustedes que si al final en tercero o cuarto metemos una materia, por ejemplo, de derecho ambiental, pues no es para todo el alumnado, es para el alumnado que se va a especializar en este tema. Y aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cómo transversalmente conseguimos que el alumno adquiera estas competencias para la transformación, para lo que queramos, ¿no? En la etiqueta que queramos ponerle, y que conseguimos que lo haga, que lo integre, tanto como ciudadana que lo integre como profesional. Las decisiones que tome como profesional en cualquiera de los ámbitos en los que puede desempeñar su función, le va a saltar, ¿no? Esta vigilancia sobre el impacto o el efecto que va a tener en este ámbito, ¿no? Y por último se decía, bueno, además, si todo esto no funciona o no es suficiente, pues generar MOOCs, reconocimiento de CTS, siempre con una certificación, una evaluación por parte de la universidad. Y aquí entra la parte que yo les decía antes, de gobernanza. Tengo la sensación, y me estoy adelantando un poco, pero yo tengo la sensación de que como profes nos exigimos mucho. Voy a adelantar un poquito todo esto. Bueno, les dejo, no sé si la presentación está disponible. Hay un texto muy interesante de la profesora Alejandra Boni
y su equipo de 2015 que nos habla de atributos dentro de la educación. En este caso utilizan el término ciudadanía global. Les dejo también ahí el QR. Y nos habla de atributos cognitivos, que son los de conocimiento, ¿no? Cómo podemos desde nuestras materias trabajar cuestiones sobre ciudadanía global, sobre sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero que lo que define la educación para la transformación no es solo eso, sino cómo podemos desarrollar habilidades y cómo podemos desarrollar también actitudes. O sea que esto es un tema muy interesante y es muy interesante para la gente que trabajamos desde educación, desde el momento en que una parte importante del profesorado del sistema educativo, sea de universidad o no, pero sobre todo en la universidad, entendemos que lo nuestro es transmitir contenidos. ¿Y el resto? Esto pasa también en la educación general. ¿A cuántas profes han escuchado decir de primaria, de secundaria, cómo es? Aquí venimos a aprender matemáticas o lo que sea, que se eduquen en casa. Bueno, esto es muy difícil de justificar, ¿no? Desde la concepción del sistema educativo. En la universidad también a veces nos aferramos demasiado a la idea de transmitir solo contenido. Voy muy rápido, que ya estoy acabando. Les decía antes, es difícil si solo desde abajo. Perdona, Sí, Silvana. Bueno, eso te iba a decir sí, que queda, vale. De sé que acuerdo. estoy fuera de tiempo, Inma, voy. Ya No, aquí no, 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 ahora en mismo se acaba absoluto, de parar. que podemos dejar 5 minutos sin problema. Voy a intentar sintetizar. Es muy cansado. Si solo el profesorado regeneramos el remolino desde abajo en las universidades, por lo que decíamos antes, porque somos instituciones muy grandes. Funcionamos un poco con esto. Por mucho que yo decía, trabajen con sus compañeras, trabajen con... aquí falta, está bien, pero según se va subiendo el remolino, se va diluyendo. ¿Sí? Si no hay apoyo desde arriba, desde la gestión universitaria, lo que llamábamos antes gobernanza, si las decisiones institucionales, los documentos estratégicos no lo contemplan, es muy difícil que solo desde arriba, ¿no?, consigamos hacer esto. Eh, por eso, les decía antes, esto que decíamos de los MOOCs, de no sé qué, cuenten con los servicios universitarios técnicos. Alrededor tiene seguramente una oficina de sostenibilidad, una oficina de cooperación internacional, una oficina de igualdad, oficina o unidad, no sé cómo le llaman en su universidad, ¿de acuerdo? Pero es importante trabajar en este sentido, porque además le da coherencia a lo que nosotras hacemos. Y el alumnado cuando sale al campus está rodeado de esta manera de trabajar, y la verdad es que los servicios normalmente también están muy solos, o sea que encontrar aliadas y aliados del profesorado es importante, ¿sí? A ver. Y entonces estaremos trabajando más un equilibrio entre arriba y abajo, ¿vale? Hay muchas maneras de abordar, les decía antes, dónde están ustedes, en enfoque crítico, enfoque blando, o en el medio, intentando transitar. Pueden trabajarlo en el aula, pueden trabajarlo, si todavía no se atreven a meterlo de manera con un volumen importante dentro de la materia, háganlo en paralelo, con jornadas, trabajen con entidades. Las entidades del tercer sector son fundamentales para nosotras, y trabajen en esta vía, ¿no? Hay muchas metodologías, la de aprendizaje servicio es una de las más interesantes por este concepto de servicio. Tengan en cuenta que todo lo que hagan en este marco, que tenga una... Lo decía antes, el contenido es más fácil de meter. Si nos metemos ya metodologías que sean coherentes con esta manera de trabajar, ya es un paso importante. Y el aprendizaje de servicio tiene un valor aquí. Pero si van a hacer esto, evalúenlo. Además, saben que para nuestro alumnado hay cierta tendencia a que todo lo que no se evalúa no existe. Entonces, hagan el esfuerzo de buscar ese encaje con la evaluación, que es distinta, y esa mayor es la que yo decía de evalúen desde fuera, ¿no?, la acción que hagan. Es una manera, el aprendizaje de servicio, por esa parte de servicio, de motivarnos nosotras, espere que se ha ido, motivarnos nosotras y motivar al alumnado. Para el alumnado es muy motivador trabajar con gente de fuera, que no seamos universidad y con el discurso que tenemos. Por mucho que queramos cambiarnos el mandilón cuando entramos en clase, siempre vamos con un discurso. Nos insertamos en la realidad, trabajamos desde un enfoque práctico y además trabajamos en colaboración y cooperación con otras. Si puede ser otras entidades externas, mucho mejor. Ojo, servicio no es voluntariado y no son prácticas, con lo cual esto a las entidades les cuesta mucho. Aprendizaje, lo difícil es meter la parte de qué contenidos son
están vinculadas a nuestra materia, ¿vale? Y es súper importante planificarse la hoja de ruta. Nosotras esto llevamos, no sé, 12 años trabajando en aprendizaje de servicio y creo que es la primera vez que tenemos un proyecto el año pasado que realmente quedamos satisfechas. No es muy, muy motivador decir esto, pero no hay que rendirse, ¿no? Hay que seguir cambiando y buscando las maneras. Ojo también con el riesgo, me dicen las cosas. Bueno, siempre se lo pongo a mi hijo y no saben ni quién es. Pero a mí Pepe Villuela con el periódico y la escalera, hay momentos haciendo aprendizaje de servicio que me siento un poco así, que ya no sé ni por dónde salir. Se nos piden tantas cosas ahora, tenemos que meter tantas cosas en cada materia que es difícil. Equilíbrense, busquen, vayan de lo pequeñito y vayan creciendo, ¿sí? Les dejo aquí también, y para un momentito aquí la imagen, 2 documentos que les pueden servir como casos prácticos para buscar y ver qué se está haciendo. Y trabajan también desde la investigación. El cambiar sus metodologías es una oportunidad de ver qué resultados tienen y qué opina su alumnado. Esto es muy interesante. ¿Qué imaginario? Vamos al principio, el mapa de principio. ¿Qué imaginario tiene su alumnado sobre la situación actual, sobre los retos, sobre lo que pasa en la universidad, sobre lo que pasa entre ellas y ellos? Acaba de salir un informe interesantísimo, ¿no? Actualmente sobre lo que piensan sobre las democracias, etcétera, etcétera. Indaguen también sobre esto, porque ahí acertamos mejor cuando nos enfocamos. Bueno, esto se ve un poco difuminado. Es la máquina de la escuela de Francesco Tonucci, que saben que es un pedagogo que trabaja mucho con viñetas. La máquina de la escuela. Bueno, aquí en la universidad tenemos mucho que rascar, ¿no? Dentro de esta imagen de que acabamos todos sistematizándolo y demás. Referente a esto, ya para dar algo de ánimo, en las universidades, bueno, 50 universidades públicas y 46 privadas. Desde el año pasado hay casi 15 universidades nuevas privadas. ¿Sí? Ya casi somos tantas, el equilibrio entre unas y otras. El peso más grande lo llevamos las públicas. Fíjense, casi más de 2 millones de personas. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, decía Galeano. Pero es que no somos tan pocas ni tan pequeñas, ¿eh? 2 millones. Y si sumamos el resto de educación superior en España, rebasamos los 2.700.000 personas. Anímense a trabajar desde este enfoque, porque la capacidad de las universidades es mucha y es grande, y el poder, si me lo permiten, entre comillas, que tienen ustedes en el aula es muy grande. Somos agentes multiplicadores, llegamos a mucha gente con una sola acción. De acuerdo, Inma. muchísimas gracias, Silvana. Pasamos entonces, Cristina, si te parece, en esto, gracias por ajustarte al tiempo, porque en estos 7 minutos que nos quedan para ver cuáles han sido las cuestiones que están en el chat y así poder pues, compartir un poco con los participantes, ¿te parece? Cristina, cuando quieras. De acuerdo, buenas tardes. La primera pregunta, pues precisamente es una pregunta de nuestra moderadora. Inmaculada pregunta, Silvana. El marco normativo y competencial existe, ¿no? Estamos hablando en el marco competencial del APS. ¿Qué crees que hace falta para que despegue? Pues que nos pongamos a trabajar. Es decir, hay una cuestión que siempre interpela, esto pasa también en el sistema educativo, las investigaciones que hacemos sobre el sistema educativo nos dicen permanentemente que este cambio, que las miradas, los enfoques sobre ciudadanía global, sobre educación transformadora, hay una parte del profesor que dice que no la puede hacer porque la normativa no lo contempla. La contempla y nos obliga. Pongámonos a trabajar. Los cambios son muy difíciles. El profesor traemos unas dinámicas. Es verdad que últimamente también estamos cada vez más burocratizadas, dedicamos muchísimo tiempo a cuestiones administrativas, nos cuesta, ya es muy difícil que nos mantengamos actualizadas en nuestra área de conocimiento, ¿no? En esa parte nuclear de lo que estamos dando, pero es una obligación nuestra mantenernos al día en metodologías, pero es que también es una parte de la universidad ayudarnos a hacerlo. Entonces, porque parece como que siempre yo digo ahora, con cada contrato que firme el profesor universitario, que le regalen una capa de superheroína, superhéroe, ¿no? Porque ya estamos en un punto. Pero
tenemos que poner, es que yo no veo ya no es una cuestión voluntaria, es que nos obliga la normativa a hacerlo. El marco normativo dice que hay que hacerlo, el marco competencial, y ya hemos visto que hay varios y no he puesto todos, pero hay varios marcos competenciales que existen. ¿Cómo hacerlo? Pues con este tipo de cosas. Y empezando lo que os decía antes, de poquito a más, pero es que ya no tenemos mucha excusa para no hacerlo. ¿Sí? De acuerdo. Muchas gracias, Silvana, y gracias, Inmaculada, por la pregunta. Pasamos a la segunda pregunta. Es una pregunta que presenta la coordinadora del GEDE, Ana Cano, y dice de esta forma: muy interesante lo que expone Silvana, nos permite situarnos sobre la plataforma sobre la que el APS se despliega. Me gustaría, si pudieras, que nos compartieras cuál es tu reflexión sobre el papel que el APS ha protagonizado, está protagonizando y protagonizará, es decir, hablamos pasado, presente, futuro, para la consecución de la Agenda 2030 y para la construcción de ciudadanía global, crítica y transformadora. Cuando quieras, Silvana. Bueno, yo ya he comentado antes que no solamente hay APS para poder trabajar este enfoque, pero seguramente es el más ajustado, el de que no solamente hay como metodologías el aprendizaje servicio para poder trabajar desde este enfoque transformado, pero seguramente es el más ajustado porque además nos da como un eslabón muy potente para enlazarnos con entidades, ¿no? Con entidades que trabajan ciudadanía global, que trabajan en el entorno, que trabajan dentro de este diagnóstico de problemas sociales locales, ¿no? Inmediatos en los que nuestro alumnado se puede ver muy motivado a la hora de intervenir y de trabajar, ¿no? Y de poder aportar. El APS yo creo que es una metodología ahora mismo muy reconocida en la universidad, muy reconocida, no, muy trabajada en la universidad. Otra cosa es la institucionalización y el reconocimiento. Pero está muy trabajada. Lo que me quedó un poco ahí en medio sin comentar es, ojo, también desde dónde lo hacemos, ¿no? Todo este marco de educación transformadora tiene una mirada que viene de ese concepto que decíamos antes, de educación para el desarrollo. Al principio de todo el nombre esto, que tenía una intención muy caritativa asistencial. ¿No? Y este enfoque, bueno, no es el que más abrazamos ahora mismo, ¿no? Vamos hacia otra mirada y yo creo que esto es interesante también tenerlo en cuenta en aprendizaje-servicio. Cómo formulamos los proyectos y cuál va a ser el papel de nuestro alumnado, ¿no? Que tiene que ser un papel más transformador, más de capacidades, ¿no? Un poco menos caritativo asistencial frente al de dotar de capacidades a la problemática, al eje que se tome de referencia. Y yo creo que esto es fundamental para la evolución del aprendizaje-servicio. Y después la institucionalización. Es decir, si no hay formación, si no hay reconocimiento, es muy difícil de que esto se lleve a cabo. Trabajar aprendizaje-servicio implica multiplicar el aula por 3 mínimo, lo que hacemos habitualmente. Muchas gracias, Silvana. Gracias, Ana, por la pregunta. Luego en el chat tenemos un intercambio muy interesante de comentarios entre Carmen Evelia y Ana Cano sobre pues, la voluntad política de los centros para promover y apoyar el APS, aunque no son preguntas, ¿no? Propiamente dichas. Ana Ruth sí plantea unas preguntas y me gustaría compartirlas ahora y dice así. Me gustaría, Silvana, por favor, que pudieras comentar cómo abordar la relación con las entidades para fomentar el APS, que entiendan el concepto y cómo trabajar y colaborar en alianza. ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto? Y si crees necesaria una formación también para las entidades que puedan integrarse. Echad mano de vuestra unidad, oficina, como le llaméis, de cooperación internacional. Seguro que ahí hay personal técnico especializado en educación para la transformación a la ciudadanía global, como le llame vuestra universidad. Súper importante. A veces la oficina de sostenibilidad, a veces es la misma, pero normalmente están separadas. Esto también es un reflejo de lo que comentaba antes de ese paralelismo que a veces no se cruza. Hablad con la coordinadora de vuestra comunidad autónoma. Están dando formación seguro ya de aprendizaje-servicio, va a ser la conjunta. Trabajar de la mano. Se pueden hacer, a veces no es formación, son
momentos de encuentro, workshops, el trabajo compartido, las experiencias que ya tenéis, compartirlas, mostrarlas en jornadas, etcétera, etcétera. Caminad conjuntamente. Pero la universidad tiene, y esto tiene mucho que ver también con el diálogo que decías, Cristina, que había en el chat. La universidad tiene muchas capas y muchos niveles y muchas esferas, y esto es algo con lo que hay que convivir y de lo que hay que aprender. También en sostenibilidad está la esfera individual, está la que es más corta de departamento de coordinaciones de título, ahí hay margen, y de facultades o de centros, como estabais diciendo ahora. Y después está como la super, ¿no? El paraguas grande, que es el de la gobernanza universitaria de rectorados, vicerrectorados, etcétera, etcétera. Todos estos niveles deberían de estar trabajando en esto. Pero si no se da esa casuística de que todo es, enrede, ¿no? En lo mismo, que todo se focaliza hacia lo mismo, empezad a trabajar desde lo más próximo. Sí, sin quemaros, esto es súper importante, sin que nos quememos en el proceso, pero caminando juntas. Entonces, si queréis trabajar con una entidad y no sabéis con quién, buscad en la coordinadora. Seguro que os ayudan a identificar. E idead acciones conjuntas con la coordinadora. Lo primero que tenéis que diagnosticar es que necesitan las entidades. Porque no solo darles formación por dar, sino tienen que conocer qué es la universidad. Una de las peores cuestiones es el solapamiento de calendarios. Esto las personas que trabajáis con entidades lo sabéis. Nuestro calendario es infernal para las entidades. No coincide con el calendario de proyectos, sino coincide. Ellos trabajan por anualidad y nosotras por curso. Nosotros solamente tenemos un cuatrimestre. El alumnado, cuando está de exámenes, desaparece. Esto todo tienen que conocerlo. Y nosotras tenemos que ver si hay manera también de suavizar ese salto. ¿Vale? Entonces, hablando conjuntamente, me da igual si son a través de formaciones más formales, más, no sé cómo decirlo, cuadriculadas, pero sobre todo dialogando y trabajando en conjunto de la mano. Gracias, Silvana. Ana Ruth plantea también una segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el aprendizaje basado en problema y el aprendizaje servicio? El aprendizaje servicio de las otras metodologías que he puesto antes añade esa cuestión de lo que aporta el trabajo de, en este caso, de las estudiantes, de los estudiantes, a la comunidad, el servicio. Pues decía, entre ese equilibrio entre el aprendizaje, que será lo que pilotáis sobre todo desde la universidad, y la parte de servicio, que lo hará sobre todo una entidad. Por cierto, ¿lo hará una entidad o lo hará? Podréis trabajar también dentro de la propia universidad. Y podéis trabajar con los servicios de la propia universidad. No nos olvidemos nunca de esto. Es verdad que tienen mucha menos capacidad si nosotros nos abrimos a otras entidades. Pero sobre todo el impacto que va a tener es ese servicio, ese valor comunitario que se va a generar a través del alumnado, que a la vez que aprende es capaz de imprimir un valor a lo social, a lo comunitario. Y esta parte, bueno, hay que trabajarla mucho para no caer en lo que decíamos antes, caritativo asistencial, pero además de que haya un aporte real, y un aporte real sin pedirle al alumnado algo que no sea, que sea inalcanzable, porque entonces lo que decíamos antes de motivación pasa a ser un contravalor, ¿no? Se sienten incapaces de hacer. Entonces esto es muy bonito cuando se hace en conjunto con una entidad que tiene muy diagnosticados cuáles son las necesidades y el encaje de qué podemos hacer nosotras desde nuestras materias o desde la titulación en la que se está formando el estudiante. Muchas gracias, Silvana. Gracias, Ana Ruth, por tu participación. Pues las preguntas se han cerrado ya por el tiempo. Solamente, Silvana, te traslado los mensajes de agradecimiento por parte de los participantes, bueno, que han sido todas muy, muy esclarecedoras tus respuestas. ¿Vale? Gracias. Inmaculada. Muchísimas gracias. Bueno, pues reiterando las gracias de todas las personas participantes en este webinar. Silvana, ha sido súper esclarecedor. Yo creo que nos deja en este segundo webinar con las ganas de aplicarlo a nuestros proyectos docentes, así que emplazo a todo el mundo para el 30 de junio para poder aplicar este término que me lo voy a acuñar, sostenibilización curricular, que no solamente sea poner los ODS en los proyectos docentes y darte las gracias. Yo cierro este webinar con una frase que dijiste muy al principio: si no es transformadora, no es educación. Y ya con eso creo que establecemos las bases de lo que realmente las personas que creemos en el aprendizaje servicio, pues creo que nos une un punto en común, el que quizás ese adjetivo de transformadora a ciertos docentes o a cierto profesorado nos sobra, ¿no? Porque
Si no es transformadora, no es educación, y yo creo que con esto podemos cerrar. Te damos las gracias, realmente ha sido enriquecedor, y a todas las personas participantes y al resto, pues nos vemos el 30 de junio. Muchas gracias.